integrante de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal administrativo, pueda desarrollarse en condiciones de respeto, igualdad y seguridad. Para guiarnos en este diálogo, contamos con 3 especialistas en el tema, comprometidos con la promoción de entornos seguros e inclusivos, y también nos acompaña Carlos Solano por parte del equipo de la IGESU, quien nos acompañará también un poco en la moderación del día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Luz Gamarra, y es defensora universitaria y docente principal de la Escuela Profesional de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Históricas Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Eliana Gallardo es experta en temas de género, discapacidad e inclusión social. Tiene más de 30 años de experiencia en planificación, monitoreo, evaluación y gestión de proyectos de cooperación internacional en América Latina. Y también nos acompaña Daniel Jiménez. Él tiene varios años de experiencia en el manejo de programas preventivos y promociones en salud mental y formación en género. Él es especialista del equipo de fortalecimiento y capacidades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ahora, sin más, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros. Te doy pase, Carlita, para que puedas desarrollar un poco este espacio y invitar también a nuestros ponentes a que participen, ¿no? Adelante, Carlita. Listo. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos quienes se encuentran conectados. En esta oportunidad, como dice Fernando, vamos a abordar una temática bastante clave y fundamental para garantizar entornos libres de violencia en nuestras universidades, ¿no? Les agradecemos por acompañarnos y también los invitamos a seguir esta sesión con el compromiso y la apertura que caracteriza a nuestra comunidad universitaria. Desde la DIPODA buscamos generar espacios donde esta política pública se conecte de manera práctica con la institución universitaria, pero también con el compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad. Por ello, hoy contaremos con 3 invitados diferentes. Como han visto, tienen perfiles distintos porque queremos hacer una suerte de triangulación, una participación y enfoques, miradas de diferentes roles, ¿no? Porque sabemos, digamos, implementar este tipo de acciones no depende solamente de la universidad, sino también de su articulación con el entorno, ¿no? El entorno desde el lado social, pero también el entorno desde el lado público. Entonces tendremos, digamos, esta dimensión un poco más conceptual para entender la problemática dentro de la comunidad desde una mirada de género, también de derechos, ¿no? También tendremos una mirada un poco más estratégica normativa que nos recuerda el rol importante que cumple el Estado para la atención y articulación intersectorial. Y finalmente tendremos también una mirada institucional de la universidad que muestra cómo es que la política y las acciones que hace la propia universidad impacta en el bienestar de los estudiantes. Con ello vamos a avanzar a universidades seguras e inclusivas, como bien denomina el título de este webinar. Con ello vamos a dar inicio al bloque de exposiciones con Eliana Gallardo. Como bien ha mencionado, es una experta que tiene muchos años de experiencia en este tema. Te agradecemos mucho, Eliana, por haber aceptado esta invitación y sin más te damos un pase. Gracias. Muchas gracias, Carla. Un gusto estar aquí con todos y todas. Muy buenas noches. Bueno, yo voy a aportar también una mirada desde la igualdad de género. Entonces, podemos empezar, por favor, con la presentación en la próxima diapositiva. Bueno, yo me preguntaba antes de empezar esta exposición de dónde partimos un poco, ¿no? Entonces pensé que era muy importante hablar un poco de la violencia de género como un marco general para entender el hostigamiento sexual. Y podemos ver que han habido aportes importantísimos desde el siglo pasado sobre lo que es la violencia de género y cómo se interpreta la violencia de género, ¿no? Entonces, desde la teoría feminista, básicamente, se ve a la violencia de género como un mecanismo estructural de dominación patriarcal. O sea, es un mecanismo que funciona en todas las sociedades. Han habido aportes claves a lo largo de todo el último siglo, ¿no es cierto? Desde Simone de Beauvoir, que en el año 49, ella habla del otro como ese otro que son las mujeres, construido desde la subordinación, construido desde un segundo lugar, de una mirada totalmente invisible casi. Pat Millett, más bien ya en los años 70, va a hablar sobre la política sexual como una forma de control, del control masculino sobre las mujeres, pero sobre el cuerpo de las mujeres. Judith Butler nos va a hablar ya en los años 90, junto a otras, en realidad los años 90 fue una década muy interesante porque hubo muchos aportes de diferentes lugares, sobre todo en Estados Unidos, pero también en América Latina, sobre lo que era el género. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar del género como una construcción social que puede al mismo tiempo ser transformada. Entonces, si hablamos de violencia, también vemos que es un hecho histórico que puede ser transformado.
Ya en el 94, en la Convención de Belén do Pará, se va a dar una definición de lo que es la violencia de género como una acción basada en el género que puede causar daño, muerte, etcétera, ¿no? Tanto en el ámbito público como también en el privado. Adelante. Hay una evolución del concepto que es interesante desde el año 75, cuando ya la primera persona que va a usar es una investigadora, una teórica del feminismo que es Lynn Farley, usa por primera vez el término sexual harassment para describir precisamente el abuso sexual que sufrían las mujeres en el trabajo como una forma de discriminación y de subordinación de las mujeres. En el año 79, McKinnon desarrolla más el marco legal y teórico y lo define como una discriminación sexual y violencia basada en género. Estamos hablando de hostigamiento sexual, ¿no? En las décadas del 80 al 90 hay feministas que van a ampliar ya este concepto y van a incorporar una variable, una dimensión que es fundamental para entender el hostigamiento sexual, la violencia sexual, etcétera, que son lo interseccional. O sea, hay diferentes variables, hay diferentes dimensiones de las personas que intervienen, ¿no? La raza, la clase y otro tipo de desigualdades estructurales en las sociedades que también van a impactar de forma negativa y se van a sumar en lo que es la violencia de género. En América Latina tenemos a pensadoras y aportes importantísimos con Marcela Lagarde, la mexicana, con Rita Segato de la Argentina, que abordan a la violencia como algo institucional y cultural, que se reproduce en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y sobre todo en los educativos, ¿no? O sea, que vamos a hablar de que el hostigamiento sexual es una forma de violencia estructural que está basada en el género y que también deriva en un abuso del poder. Entonces, ese es un poco el camino, digamos, del propio concepto que parte desde los años 70. Adelante. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por hostigamiento sexual? Vamos a entender que es una conducta no consentida, ¿no es cierto? Pueden ser palabras, pueden ser toques, pero generalmente de naturaleza sexual. Eso se diferencia un poco con el acoso en general. Va a afectar, por supuesto, a la dignidad de las personas, y no solamente a la dignidad de las personas que lo sienten, ¿no es cierto?, que son sujetos del hostigamiento, pero sino va a crear un entorno difícil, un entorno complejo, intimidante, no solamente para esta persona, sino para el resto del colectivo que participa en una instancia, ya sea pública o privada. Es al mismo tiempo un abuso de poder, porque supone jerarquías, supone cierta autoridad, ¿no? Aunque también el hostigamiento sexual se da entre pares, puede ser entre colegas, puede ser entre personas que trabajan en un mismo lugar o estudian, pueden ser estudiantes, hombres y mujeres. Bueno, hay muchos malentendidos a veces con el tema de hostigamiento, muchas veces se dice que no es un malentendido, pero sí hay un tema de dominación sexualizada que es importante de ver y de leer cuando uno analiza el hostigamiento sexual. Adelante. Desde el enfoque feminismo nuevamente, el hostigamiento es una violencia básicamente simbólica y psicológica, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de violencia, ¿no es cierto? Y el hostigamiento sexual va a ser más, se va a ubicar más en el tema, o diremos, en este espacio de lo psicológico y de lo simbólico. Va a reforzar, y es muy peligroso, ¿por qué? Porque va a reforzar la jerarquía de géneros en los espacios educativos, en este caso, ¿no es cierto? Se va a normalizar este tema, es algo normal, eso pasa, y va a compartir, y comparte además el hostigamiento sexual con otros tipos de violencia, como es la cosificación, ¿no? La tolerancia social, pero también la cosificación y la propiedad del cuerpo de las mujeres, ¿no? Hay temas muy interesantes como para tratar, pero voy a ser más puntual porque no quisiera entrar mucho en cada uno de los puntos que estoy hablando. Sin embargo, en los últimos años, por supuesto, se han dado una serie de acciones para prevenir el hostigamiento sexual. Sin embargo, todavía el silencio es algo que existe en la mayoría de las instituciones. Nos callamos, no decimos. Sin embargo, está y no distingue cualquier tipo de institución. El hostigamiento puede estar presente en una institución pública, en una privada, en el mercado laboral, en las universidades, etcétera. Se puede dar en diferentes lugares, ¿no? Según estudios que revisé de la UNESCO, del Banco Mundial, de México, sobre todo, y de Costa Rica, en estas investigaciones se ha visto que 4 de cada 10 estudiantes, en el caso de universidades, han vivido alguna forma de hostigamiento sexual. 60% de los casos no se denuncian por miedo a represalias, por miedo también por desconfianza en los procesos y a veces porque no hay una información totalmente transparente.
Además, se suma a este tema de hostigamiento directo, podemos decir, en espacios públicos y privados, lo que son los entornos digitales. Ahora hay un 25% de hostigamiento definido en estas investigaciones en estos países en plataformas virtuales, en las redes sociales. Y eso es muy, muy grave porque incluso ha llegado a haber suicidios, por ejemplo, de adolescentes que han sufrido hostigamiento sexual a través de las redes. En las universidades, esas investigaciones muestran que en las universidades públicas, en la mayoría en América Latina, hay muchas universidades que ya están enfrentando el problema. Sin embargo, a veces los procesos suelen ser un poco más lentos, todo debido a las burocracias, depende del país, pero sí también hay una mayor, podemos decir, transparencia en la rendición de cuentas. En el caso de universidades privadas, si bien los protocolos son más modernos, son más ágiles, pero también hay una mayor cantidad, un porcentaje mayor de estudiantes que denuncian que no lo han... No lo han dicho, ¿por qué? Por miedo a las represalias, por miedo a perder alguna beca o porque puede causar, ¿no es cierto?, un impacto en su entorno inmediato. Adelante. Creemos, por lo tanto, que el silencio es un primer paso para erradicar el hostigamiento, ¿no? Son estas conductas, estas conductas no consentidas que tienen esta connotación sexual, que se pueden dar de diferente manera. Hay hostigamientos distintos, hay el verbal, que ya es directo, ¿no es cierto? Tiene una connotación sexual, son insinuaciones, son a veces chistes machistas, lo que se llama chiste machista, ¿no es cierto?, que son ofensivos, a veces son algunas conversaciones inapropiadas, pero también puede haber un hostigamiento físico que ya llega a invadir el espacio directo de la persona, ¿no? Ese contacto no consentido, un tocamiento, un bloquear el paso, cosas que a veces parecen de broma y que en realidad están haciendo hostigamiento. El hostigamiento simbólico tiene que ver más con gestos obscenos o con exhibición de materiales sexuales, y es más difícil de probar también cuando uno llega ya a procesos, digamos, de denuncia. Son más difíciles este hostigamiento simbólico, pero que sí existe. Y el digital, del que ya hemos hablado. O sea, todos estos tipos de hostigamientos son muy graves, pero requieren también de abordajes totalmente diferentes. ¿Por qué tenemos que hablar de hostigamiento sexual en las universidades? Por un lado, porque el hostigamiento, como hemos visto, es una expresión de la violencia. Entonces, creo que es fundamental entender que esta manifestación de la violencia va a impactar de forma negativa en el bienestar del ámbito educativo y, por supuesto, en la igualdad. Pero además tiene que ver con las relaciones de poder. Si bien la igualdad de género analiza las relaciones entre hombres y mujeres, esas relaciones de poder que existen, en este caso generalmente se da en relaciones asimétricas, ¿no? Autoridades, docentes, estudiantes, etcétera. Como les decía, no hay una definición muy clara entre los diferentes países sobre si siempre en el hostigamiento sexual generalmente existe una relación de jerarquía. Va a impactar de una manera desigual, va a afectar a las mujeres principalmente, pero también a otro tipo de identidades diversas, a veces a indígenas, que se convierten además en desigualdades estructurales. Y tiene consecuencias profundas en el lugar donde se da. O sea, la violencia va a romper una serie de procesos que deberían desarrollarse de forma, digamos, en libertad, en autonomía, y va a impactar en las trayectorias académicas. Por eso es tan importante. Va a provocar al mismo tiempo relaciones asimétricas, ¿no es cierto? Generalmente el hostigamiento sexual se da en esas relaciones asimétricas, pero también se normaliza el sexismo, ¿no? Ese es uno de los peligros, como veíamos antes, de normalizar al hostigamiento. Y tiene consecuencias muy duras en las personas a nivel psicológico, a nivel incluso muchas veces físico. O sea, que de alguna forma el hostigamiento sexual es una forma de exclusión educativa, por lo tanto debemos enfrentarlo. Se ha hecho una serie de medidas en todos los países. Sé que en el Perú también se ha trabajado muchísimo. Estaba viendo investigaciones, hasta más de 52 universidades en México, por ejemplo, aplican diferentes protocolos y normativas, pero pensamos que hay una serie de pasos que tenemos que cumplir para lograr prevenir, ¿no? Por un lado, es reconocer en primera instancia que es una problemática que enfrentamos en las universidades. Reconocer y nombrarlo como violencia, ¿no? Y saber que el silencio solo lo único que hace es proteger a los agresores. Tenemos que tener protocolos claros, normativa clara, con enfoque de derechos humanos, con confidencialidad, pero también con sanciones. No puede haber impunidad cuando hay hostigamiento.
Otro tema que es fundamental es la capacitación continua. O sea, tenemos que capacitar a docentes, administrativos, estudiantes, inclusive en la propia currícula, ¿no es cierto? En muchas universidades en la propia currícula se incorporan competencias blandas que están relacionadas con estas temáticas. Entonces, para formar sobre todo a docentes, podríamos incorporar estas competencias que tienen que ver con la no violencia, con una vida sin violencia. Por otro lado, es necesario asegurarnos que haya posibilidad de denunciar, tiene que haber un acompañamiento integral a las víctimas para poder rendir también cuentas, ¿no? Y transversalizar esta mirada desde las distintas identidades, ¿no? De género, incluso condiciones como la discapacidad, la inclusión social, etc. Entonces es importante cuando uno desarrolla ya medidas de prevención, tener incluso una estructura en funcionamiento que pueda monitorear y también rendir cuentas sobre estos procesos y sobre lo logrado y cuáles son los obstáculos que se presentan en estos procesos de prevenir y de sancionar. En resumen, en realidad, si vamos a prevenir, tenemos que pensar en políticas, como ya he dicho, en herramientas, en protocolos, cosas muy concretas que puedan ser evaluadas, que puedan ser actualizadas, en la formación, en la sensibilidad, en estos canales de denuncia, en una atención integral y el monitoreo. O sea, hay una serie de principios que se pueden aplicar, desde los cuales vamos a trabajar contra el hostigamiento, que tiene que ver con la autonomía, con la libertad, con el hecho de que las mujeres y las personas puedan decidir sobre su propio cuerpo. La interseccionalidad, como ya he dicho, y la participación. Hay muchos procesos que son interesantes porque incluyen estudiantes y a diferentes colectivos, inclusive en el diseño de los protocolos, pero también en la evaluación de políticas. Creo que ya no se me fue el tiempo, pero ya estamos en la última transparencia. Creo que solamente para tomar conciencia, el hostigamiento, volvemos a decir, es una violación de los derechos de las personas, hay que comprometerse con ello, tiene que haber voluntad política, las universidades son agentes de cambio y hay que pasar de este reconocimiento y de solamente la norma a acciones concretas, efectivas, que puedan ser medibles. Eso nada más, muchísimas gracias. Creo que me pasé del tiempo, querida Carla. Muchísimas gracias, Eliana. La verdad es que ha sido sumamente importante el abordaje que has dado. Nos invita a reflexionar también sobre el hostigamiento desde una mirada un poco más cultural, digámoslo así, ¿no? Desde la institucionalidad, no solamente de las normas también. Bueno, con ello, con este primer abordaje, le damos pase a Daniel. Por favor, te invitamos a que puedas compartir tu presentación desde la mirada un poco desde el sector público y la responsabilidad del Estado, ¿no? Para poder implementar acciones. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por el pase. Muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a continuar entonces con la presentación. En este webinar voy a compartir mi PPT. Y me confirman si es que se puede visualizar de manera correcta. Sí se visualiza. Perfecto. Bueno, hacer primero llegar el saludo de la directora general, Aiza Fernández Tejada, quien es la directora general de la Dirección General contra la Violencia de Género. En esta oportunidad voy a exponer esta temática muy importante, vinculado también al trabajo que viene haciendo el sector con respecto al hostigamiento sexual en el ámbito universitario, teniendo en cuenta de que es responsabilidad también de otras instituciones, ¿no? Como tanto el Minedu, ¿no? SUNEDU, ¿no? La intervención que cada institución tiene con respecto a esta problemática. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, esta temática, hostigamiento sexual, está considerado, de acuerdo al reglamento de la Ley 30364, como una modalidad de violencia basada en género, ¿no? Se habla mucho del tema de las problemáticas, de los tipos de violencia que hay y por qué se dice que está basado en género, ¿no? Y de acuerdo a ello se mencionan varias problemáticas con respecto a ello. Voy a ir mencionándolo de manera breve, ¿no?
Y también partiendo desde el marco normativo, ¿no? Cuando hablamos de hostigamiento sexual, vamos a referirnos, a enmarcarnos en la ley 27942, ¿no? Que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, cuyo objeto es prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera que sea la forma jurídica de esta relación. Sí, han habido modificaciones a lo largo de estos años, ¿no? El reglamento también ha tenido modificatorias, ¿no? Mediante el cual se han incluido, pues, normas específicas para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual, eh, la presentación de denuncias por medios electrónicos, obligación de los empleadores ante la recepción de la denuncia, el funcionamiento del comité y entre otras precisiones que también se han ido modificando, incluyendo, ¿no? El tema también eh, del hostigamiento sexual, que no solamente vista desde una forma vertical, ¿no? De jerarquía, sino también entre personas con un rango similar, ¿no? En el caso del ámbito laboral, ¿no? Entre personas, trabajadores, en el ámbito universitario, también entre estudiantes, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos de hostigamiento sexual, se nos viene, ¿no? A la cabeza, como idea, ¿no? El hecho de que un docente, ¿no? Hombre, ¿no? Va a tener estas conductas de hostigamiento hacia una estudiante mujer, ¿no? Eh, que es muy frecuente, ¿no? Pero también puede ser visto desde otro ángulo, ¿no? Desde otra mirada, ¿no? Independientemente, ¿no? De la direccionalidad, de la jerarquía que puede haber. Eh, También, pues, en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Es objetivo prioritario 3, que es garantizar una vida libre de violencia. También se enmarca, ¿no? Estas acciones que se vienen haciendo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como les comentaba, ¿no? El hostigamiento sexual está enmarcado, ¿no? Como una modalidad de violencia de acuerdo al reglamento de la ley 30364, ¿no? Entre otras modalidades, ¿no? Como son el acoso político, el acoso sexual, el feminicidio, entre otras formas que podemos ver, ¿no? Y tener en cuenta que cada una de estas modalidades cuenta con su propia normativa, con su propia ley de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Partiendo, pues, de que el hostigamiento sexual ocurre, ¿no? No solamente en un ámbito universitario, educativo, sino también puede ocurrir en un ámbito laboral, en un ámbito militar, policial, ¿no? De acuerdo a cómo se señala en el reglamento de la ley 27942, ¿no? Que es la ley de prevención, sanción del hostigamiento sexual. Y en el marco de esta ley, pues se van a dar, se va a expresar los distintos procedimientos de acuerdo al ámbito. Bajo la definición de hostigamiento sexual como una conducta de naturaleza sexual y connotación sexista, no deseados, rechazados por la persona contra la cual se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil y humillante, siempre hacemos énfasis, ¿no? En reconocer, ¿no? Tanto la conducta sexual o sexista de la persona más la conducta deseada. Entonces siempre hay que tener en cuenta para que cuando identificar cuando existe hostigamiento sexual, debe existir una conducta ya sea sexual o sexista, más el no consentimiento o la conducta no deseada de la persona. Es que la persona no lo admite, no lo consiente, ¿no? Y es por ello que se constituye como hostigamiento sexual, ¿no? Para ello, repasar brevemente estos dos elementos, ¿no? Las conductas de naturaleza sexual, como son, pues, las insinuaciones, las observaciones, miradas lascivas, los gestos obscenos, los tocamientos, los roces, los acercamientos corporales, entre otros, que son, pues, los más comunes cuando hablamos de hostigamiento sexual. Pero también hay que reconocer que existe otro elemento que también es considerado, ¿no? Como un elemento para determinar hostigamiento sexual, que son las conductas de connotación sexista, ¿no? Tal y como lo refirió también la participante, la ponente anterior, ¿no? Que es algo que muchas veces se normaliza, ¿no? Las bromas sexistas, los chistes machistas, la exclusión, el trato diferenciado a razón de género que existen en las aulas, en las universidades, es bastante común, ¿no? Y se normaliza, pues, porque se hace pasar por burlas, ¿no?
el trabajo que viene haciendo el Ministerio de la Mujer, ¿no? Desde la Dirección General contra la Violencia de Género, es poder capacitar, poder sensibilizar también, no tanto a entidades públicas, privadas, a instituciones laborales, también como universidades, con respecto a la importancia, ¿no? De tener este enfoque de género, ¿no? Dentro del trabajo que se viene haciendo, dentro de la construcción de los protocolos que puedan tener en las universidades, ¿no? Y que se identifiquen estos elementos también, ¿no? Que no se normalicen, no normalizar la violencia, porque ¿no? Estas conductas de hostigamiento sexual son violencia, ¿no? Violencia, en este caso, en connotación sexista, es un tipo de violencia sutil que se da generalmente contra las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando hablamos de hostigamiento sexual bajo esta ley 27942, vamos a involucrar también tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque ambos son quienes pueden sufrir de hostigamiento sexual, ya sea de una mujer o de un hombre. Es independientemente del sexo, independientemente de la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Eso hay que tenerlo también bastante en cuenta, ¿no? Y esto parte pues de los estereotipos de género que siempre hacemos énfasis y que puede existir, ¿no? En el ámbito universitario, en el ámbito laboral, ¿no? Eh, el suponer, ¿no? Que las mujeres sean quienes siempre tomen apuntes, hagan el trabajo grupal, quizá desmerecer el trabajo que vienen haciendo en el aula, quizá decir que las mujeres son mejores para carreras de letras o educación, no para ingeniería o física, como sí son carreras para los hombres, ¿no? O asignar a mujeres roles de apoyo, ¿no? De decoración, subordinado generalmente al papel, no al trabajo que pueda tener un hombre, un estudiante o un docente, ¿no? En deportes universitarios, por ejemplo, ¿no? Promover más los equipos masculinos o darles más recursos, muchas veces también puede significar, ¿no? Quizá el papel o la poca importancia que se le pueda dar muchas veces al papel también de las mujeres, ¿no? Eh, es importante por ello señalar que si bien el nombre es hostigamiento sexual, no solo va a comprender, ¿no? No solo va a comprender a los comportamientos o actos de naturaleza sexual, sino también aquellos de naturaleza sexista, ¿no? Que van a reforzar estereotipos. Vamos a avanzar a esta parte que también es bastante importante, ¿no? Eh, el MIN, ¿no? A través de la Dirección General contra la Violencia de Género, ejerce el rol rector de las políticas públicas para la erradicación de la violencia basada en género, ¿no? Incluyendo el hostigamiento sexual, ¿no? En todos los ámbitos. Y para ello se tienen en cuenta estos enfoques, ¿no? El enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interseccionalidad, ¿no? Que se tiene presente cuando, pues, eh, hacemos seguimiento en cuanto a los protocolos, ¿no? De las universidades o de las instituciones públicas, privadas, ¿no? De algunas empresas, cuando que por ley, ¿no? La ley 27942 va a obligar, ¿no? Va a ser obligatorio de que estas instituciones puedan tener un protocolo, ¿no? En el cual pues se estipule cómo va a ser, ¿no? El mecanismo de investigación, de sanción ante casos de hostigamiento sexual, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito laboral. El enfoque de género siempre presente en primera instancia, ¿no? ¿Qué significa reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Influyendo en las relaciones de poder, que genera situaciones de violencia o acoso también, ¿no? Y también recalcar, ¿no? Remarcar, mejor dicho, la diferencia que existe entre hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿no? Que son dos modalidades de violencia totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo se aplica en la universidad? Bueno, a través de políticas, protocolos, capacitaciones que deben considerar la desigualdad para garantizar igualdad real de trato y oportunidades, ¿no? Y con ejemplo práctico, pues, es, ¿no? Si un estudiante denuncia a su profesor, ¿no? El comité evita juicios como ella lo provocó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el personal, si la persona, pues, de la Secretaría Técnica, del comité, las personas que están encargadas de la investigación en un caso de hostigamiento sexual, tienen, ¿no? Actúan bajo este enfoque de género, vamos a evitar, ¿no? Estas expresiones como las que acabo de leer y como las que podemos escuchar también muy a menudo quizá en casa, ¿no? Con nuestros amigos o en el trabajo, ¿no? Como ella tuvo la culpa, ella lo provocó, de acuerdo a cómo ella se vistió, ¿no? Justificando muchas veces la violencia.
Por ello, la importancia de este enfoque, también el enfoque de derechos humanos, ¿no? Partiendo del reconocimiento de toda persona tiene derecho a vivir libre de violencia y discriminación. Se aplican los procedimientos que aseguran un debido proceso de confidencialidad, de protección y de acceso a la justicia, como la universidad cuando ofrece a la víctima medidas de protección inmediata y garantiza al presunto agresor también que tenga derecho a la defensa, ¿no? Siempre hay esto y esto se garantiza siempre la debida defensa que también pueda tener el acusado. Y también el enfoque interseccional, ¿no? Que reconoce que las personas pueden enfrentar múltiples formas de discriminación simultánea, ¿no? Por género, orientación sexual, etnia, edad, discapacidad, entre otras, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante trans o con discapacidad denuncia hostigamiento sexual, se aplican medidas que respeten su identidad y se ajustan a sus necesidades, ¿no? Acompañamiento psicológico especializado, accesibilidad, un lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos enfoques deben estar presentes, ¿no? Y es labor, ¿no? También del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de que estén presentes en los documentos, en las normativas, en los protocolos institucionales, ¿no? De las universidades también. Los principios rectores para la atención que siempre se hace énfasis de acuerdo a la ley 27942 es la confidencialidad, ¿no? El hecho de que nadie más debe enterarse, ¿no? Del caso, que se ventile en la institución, quién fue el que denunció, a quién está denunciando, porque va a generar mucho problema, ¿no? La celeridad, ¿no? De que el procedimiento no tarde mucho, ¿no? No se tarde meses, ¿no? Porque, bueno, lo ideal es que dure todo el procedimiento desde que la persona, ¿no? Pone la denuncia hasta el momento en que se pone un informe, una sanción o no. No debe tardar más de un mes, en algunos casos un poco más, ¿no? Que va a depender muchas veces también de cómo lo van a estipular dentro del protocolo de cada universidad, ¿no? El- la no revictimización, ¿no? Que también es un principio importante que considera el MIM, ¿no? El hecho de que la persona no debe, ¿no? Ser sometida, ¿no? Muchas veces a poder contar una y otra vez el caso, ¿no? Lo que le ha pasado, ¿no? Someterlo a careos con la persona, con el presunto agresor, que pueda contar nuevamente lo que le ha pasado, ¿no? O culpando a la persona quizá o dejando entrever de que puede ser la culpable, ¿no? De que esto suceda. La protección también, ¿no? Las medidas de protección, tal y como manda la ley, ¿no? De acuerdo al reglamento de la ley 27942, dentro eh, de los 3 días, ¿no? Que la persona pues va a poner su denuncia, debe haber medidas, ¿no? Medidas de protección para la víctima, ¿no? O posible víctima, ¿no? Aún no se ha determinado, pero sí la universidad, ¿no? Debe actuar, ¿no? Debe quizá cambiar de horario la persona, cambiarlos de aula, de salón, ¿no? El tema de evitar que estas personas sigan teniendo contacto y que pueda quizá agudizarse esta problemática mientras se lleva el debido proceso, ¿no? Y la sanción efectiva, ¿no? Que es muy importante que esto se desarrolle, ¿no? Que la denuncia no quede en denuncia, sino que finalmente, pues, el tribunal, ¿no? Pueda tener una decisión final, un informe final, donde se sancione severamente, ¿no? De acuerdo, ¿no? A la falta, de acuerdo al protocolo que tiene la universidad también, ¿no? Y esto va a garantizar, ¿no? De que las personas confíen en el proceso y pues puedan denunciar, ¿no? Finalmente, ¿no? Prácticas recomendadas, ¿no? Del MIN a partir del reglamento de la ley, ¿no? La elaboración, pues, de implementación de protocolos institucionales claros, ¿no? Que no, muchas veces se dice, ¿no? Que como no hay casos de hostigamiento, no hay casos de acoso, pues no lo tenemos listo o no lo implementamos o quizá no sea necesario, ¿no? Pero sí, siempre es necesario hacerlo. Como, de acuerdo como lo estipula la ley también, hay medidas de prevención, ¿no? Y dentro de las medidas de prevención, tanto en universidades como en instituciones privadas, públicas, centros de labores, es poder tener, ¿no? Un diagnóstico con respecto a ello, poder brindar capacitaciones, poder capacitar también a los miembros, ¿no? Del comité de intervención, a la Secretaría Técnica,
que estas capacitaciones sí son obligatorias, ¿no? Que se den a las autoridades universitarias principalmente, canales accesibles de denuncia y orientación con enfoque de género, eh, medidas de protección inmediata y acompañamiento psicológico y legal, que son también básicas, ¿no? Que muchas veces las instituciones, los centros educativos no cuentan con un área, ¿no? De atención psicológica, de atención médica en algunos casos, ¿no? Y existe esta posibilidad de poder coordinar, ¿no? Con con el Ministerio de la Mujer, con los centros de emergencia mujer, con los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer, para poder también ser atendidos a través, ¿no? de estos centros que pueden estar cercanos a la universidad, ¿no? Pero sí debe tener, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los protocolos que deben tener las universidades, debe haber una atención dentro del primer día, ¿no? Dentro de la persona ha emitido su denuncia, debe ser atendida. Y estos informes que también puedan ser generados a partir de ello también, ¿no? Puede contribuir, ¿no? De acuerdo al caso, ¿no? A también tener una deliberación, ¿no? De la investigación. Eh, Finalmente, no solo se trata, ¿no? De tener un protocolo, ¿no? Sino de garantizar que funcione desde un enfoque de género, ¿no? Eh, Y bueno, finalmente, ¿no? La articulación que existe, ¿no? El MIM tiene sus propios roles, sus propias funciones con respecto a los casos de hostigamiento sexual, ¿no? Si bien es cierto, es el ente rector de las políticas públicas sobre violencia de género, ¿no? La ley 30364, la ley 27942, ¿no? Que va a abordar todo lo que es el hostigamiento sexual, brinda lineamientos, asistencias técnicas, ¿no? Brindamos asistencias técnicas y capacitaciones también, ¿no? A los operadores de los servicios, ¿no? En las entidades públicas y privadas, en las universidades, en los centros de labores también, ¿no? Principalmente a las secretarías técnicas, ¿no? De procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Que son los encargados de poder ver estos casos. Apoya la elaboración de protocolos, ¿no? Capacita comisiones universitarias también, coordinación, derivación y acompañamiento también de víctimas en caso de los servicios del programa Guarmiñán, ¿no? eh, Dependiendo de la gravedad, ¿no? Porque no siempre nos encontramos ante un caso de hostigamiento sexual, sino también puede esto derivar a un delito, ¿no? Como es el caso de acoso sexual, ¿no? Que ya estamos hablando de un delito, ¿no? Que está en el Código Penal, que no solo es o no solo amerita una sanción o un proceso disciplinario, sino ya medidas, pues, legales, ¿no? Medidas en las que la persona puede o tiene el derecho de poder denunciar también el caso ante la comisaría, ante el Ministerio Público. También Minedu, ¿no? Que tiene sus propias rol como formular alineamientos sectoriales, supervisar, ¿no? Sobre los protocolos y los planes de intervención. En su NEDO, en la supervisión de las condiciones básicas de calidad en materia de integridad, de prevención y atención al hostigamiento sexual. El Ministerio Público y Poder Judicial cuando, ¿no? Los casos ya configuran delito falta grave, ¿no? Para garantizar investigación y sanción penal, ¿no? Reciben denuncias, coordinan medidas de judicial, ¿no? Y pues las universidades también, ¿no? El importante rol que tienen, que son responsables directos de prevenir y atender y sancionar, ¿no? Los casos dentro del ámbito educativo, implementando los protocolos, las medidas de protección, la designación de comisiones de investigación y derivar los casos también a otras instancias, ¿no? Según la gravedad, ¿no? Cuando existe un caso ya que salta a lo sancionador, que ya se va a un caso penal, ¿no? Debe derivar este caso, debe hacer reconocimiento al Ministerio Público para que también, pues, pueda atender la denuncia, ¿no? Y bueno, esto vamos a avanzar, ¿no? Ya hice la diferenciación, ¿no? En cuanto a hostigamiento sexual y acoso sexual, mientras uno es una falta disciplinaria, el acoso sexual es un delito que se sanciona con pena privativa, en el cual pues se debe evaluar, ¿no? Cuál es el procedimiento en este caso. Y para finalizar, pues desde la Dirección General contra la Violencia de Género, reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando acompañamiento técnico, capacitaciones y orientación a las universidades para consolidar entornos seguros, inclusivos y libres de violencia.
Muchas gracias, Daniel. Como vemos, se articula mucho este abordaje conceptual a lo que está en efecto reglamentado y reconocido además en la normativa del sector público, ¿no? Con ello vamos a pasar a un caso particular. Doctora Luz, le damos el pase. Muchas gracias. Por favor, el material. Muchísimas gracias. ¿Lo pueden ver? Sí, sí está. Muchas gracias, Carla. Sí, en relación a mi intervención, estoy como defensora universitaria de la, valga la redundancia, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en relación al tema de prevención, investigación y sanción de hostigamiento sexual. Durante los últimos años, específicamente en el año 2024, se aprobó el reglamento de prevención, investigación y sanción. Este último, en relación a una versión 4, sobre todo en cuanto a un sustento teórico, los nuevos enfoques y también en cuanto a una coyuntura actual de los estudiantes universitarios. Tiene una finalidad de contribuir al fortalecimiento de un ambiente libre de violencia de género. Entonces vamos a presentar algunos avances en cuanto a intervención, de prevención, sensibilización con la población universitaria. Durante el año 2025, último año, hemos capacitado 125 salones de primer año, estudiantes ingresantes, cuyas edades están dentro de los 17, 18, 19 años, de los 59 programas de estudio que tiene nuestra universidad. Hemos ingresado a cada una de las aulas con todo el equipo multidisciplinario que tiene la Defensoría Universitaria y hemos conversado, dialogado con los estudiantes en relación a situaciones de prevención, atención y hostigamiento sexual en la universidad. También hemos realizado y coordinado 19 actividades específicamente en cuanto a prevención del hostigamiento sexual en todo nuestro ámbito universitario. Tiene 3 áreas, área de ingenierías, área biomédicas y el área sociales. También hemos contado con el apoyo de oficinas universitarias como el programa de tutoría. En nuestra Universidad Nacional de San Agustín, cada estudiante cuenta con sus tutores, que son como prioridad docentes de su propia escuela y mucho más en cuanto al año de estudios, para que haya un mejor acercamiento con ellos. También tenemos el área de responsabilidad universitaria, también el área de bienestar social, entidades también externas con quien trabajamos durante los últimos años, sobre todo con el Sistema Nacional Especializado, cuyo presidente es el doctor Nicolás Izcarra Pongo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Con él hemos realizado ferias durante los últimos 3 años, como les repito, que tiene como lema Unidos contra todo tipo de violencia. En este tipo de ferias, que está aperturado durante todo el día, se ofrece una orientación legal, también recepción de denuncias y otros servicios a cargo de instituciones integrantes de este Servicio Nacional Especializado. En este caso, señalamos que en nuestro campo universitario, la Universidad Nacional de San Agustín, es un escenario en relación a una feria de servicios que estamos unidos en relación a prevenir todo tipo de violencia. También podemos señalar que incluye no solamente al Poder Judicial, sino también a todo lo que significa la Junta de Fiscales, el Ministerio Público, la Oficina de Defensoría del Pueblo, también interviene la región policial, también en cuanto a todo lo que significa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aquí en Arequipa. Entonces, nuestra comunidad universitaria tiene accesos a una serie de servicios y recepción de denuncias en cuanto a violencia según la ley 3364. Ahí se recibe informes, consultas sobre el estado de los procesos, orientación legal,
también una orientación psicológica, una orientación social, tomamos un enfoque muy interesante, el enfoque biopsicosocial, basado en cuanto a la Declaración de los Derechos Universales de la Persona, también en cuanto a todo lo que significa el Índice del Desarrollo Humano, etcétera. Permanentemente instamos los esfuerzos que vamos logrando, que son contundentes no solamente en el aspecto cuantitativo, sino también en el aspecto cualitativo. La siguiente diapositiva, por favor. Este es el protocolo de denuncia por hostigamiento sexual que se recibe en nuestra Defensoría Universitaria. No estoy de acuerdo que se señale que en las universidades públicas hay una atención lenta. No es así. Creo que no es importante, no es bueno generalizar en relación a una burocracia lenta. Creo que también ya la responsabilidad de nosotros, en nuestro caso como defensora universitaria, y también en cuanto a nuestras funciones, tratamos de tener una atención permanente y rápida, no solamente a docentes, estudiantes, sino también en casos de servidores administrativos. En cuanto al protocolo, hay denuncias que son específicas en cuanto a docentes, estudiantes, jefes de prácticas, egresados y graduados. Cuando ya el caso amerita una denuncia, va hacia una secretaría de instrucción para actos de hostigamiento sexual. Luego, si la persona ya decide presentar la denuncia respectiva, es acompañada por el personal de esta Secretaría de Instrucción. Si la denuncia corresponde a servidores administrativos, de inmediato pasa a la Unidad de Recursos Humanos, a la Secretaría Técnica. Entonces, por este tipo de situaciones se va analizando y también se va viendo las denuncias y lo que concierne en cuanto a un seguimiento y monitoreo del caso. La siguiente, por favor. Estas son las autoridades competentes para el procedimiento de investigación y sanción. El órgano instructor, que es la Secretaría de Instrucción, el órgano sancionador, que es la comisión disciplinaria, y hay un órgano revisor, que es el tribunal disciplinario. Entonces, esta situación es cada vez más comprometedora y sobre todo la difusión, la capacitación que se brinda tanto a estudiantes, docentes, personal administrativo, hace que ya el número de denuncias vaya también en aumento. Se recibe denuncias sobre hostigamiento sexual, los actos de connotación sexual y las conductas sexistas. Se dispone también para diferentes casos de una atención médica, de una atención psicológica, las medidas de protección a la víctima. Y también cada caso tiene un número de expediente para darle esta atención permanente y seguimiento también de una manera, como les estaba indicando, responsable. Muy bien, continuamos. Estos son algunas quizá evidencias que estamos presentándoles en cuanto a las actividades permanentes que nosotros vamos realizando para prevenir y sobre todo velar por el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, que comprende estudiantes, personal administrativo, profesores, ¿no? Frente a diferentes actos u omisiones de las unidades, autoridades, funcionarios de la universidad, etcétera. Entonces, como les estaba señalando, la Defensoría Universitaria actúa de manera eficaz. Es lo que tratamos de hacer permanentemente con el horario también que tenemos de atención, desde las 8 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde, que estamos con todo el personal atendiendo de manera permanente y rápida estos casos. Muchísimas gracias. Estos son las redes por las que se pueden comunicar la comunidad de la universidad. Doctora Luz, muchísimas gracias. En realidad a todos los participantes, las participantes también agradecerles. Ha sido satisfactoriamente gratificante ver el caso de la Universidad Nacional San Agustín,
cómo ha diversificado su portafolio de actividades para poder atender estos casos de hostigamiento cuando corresponde desde una mirada de género, como bien ha resaltado la doctora Luz. Entonces aquí vemos cómo se integra un poco este abordaje conceptual, ¿no? Que más allá del tipo de gestión, creo yo, es el esfuerzo de cada universidad como una comunidad independiente poder comprender, es un compromiso de la cultura institucional y de las personas, que va más allá de solo tener protocolos, y claro, el caso de la Universidad de San Agustín lo demuestra, ¿no? Igual saber que además se alinea y se fortalece con la normativa, ¿no? La normativa se va actualizando. Sí. Y la prueba de ello es lo que ha mencionado, las versiones que ha tenido esta universidad, y se actualiza también con los esfuerzos que realiza el Estado. Nosotros nuevamente reconocemos, digamos, la importancia del sector público, del sector social, desde la academia, para poder enfrentar esta problemática. Por supuesto, yo sé que el tiempo ha sido un poco tirano, pero para no quedarnos con las ganas, también a los participantes les vamos a hacer alcanzar, en caso estén interesados, el material que nuestros ponentes han podido facilitarnos. Muchísimas gracias nuevamente, y Fernando, podemos abrir, creo, las cámaras para tomar una foto de cierre del webinar. Eliana, por favor, si pudieran apoyarme con la apertura de la cámara. También Daniel, no sé si puedes aperturar la cámara para poder tomar la foto. ¿Me confirman? Ahí está, ahí estamos. A ver, Fernando, ¿me das el aviso? Sí, hagamos un print y ya con eso cerramos nosotros. Igual, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas hoy, también gracias a todos nuestros ponentes por la paciencia, que nos hemos demorado un poquito, pero ya clausuramos el webinar de hoy, así que muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí, Omar, no sé si ya con eso estamos.